Señor los bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí. Vamos a iniciar con el estudio de esta noche. Hoy vamos a considerar el don de la profecía, según como lo menciona en Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. Y vamos a considerar lo que la palabra del Señor nos dice. La profecía en Primera de Corintios. La profecía, según este libro de primer capítulo de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11, nos dice así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que aquí la palabra del Señor nos enseña de los diferentes dones que el Espíritu Santo reparte, nos dice claramente que es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere, no como nosotros nos gustaría o pudiéramos pensar o desear que ciertos dones nos gustaría tenerlos, sino es como el Espíritu Santo reparte a cada uno. En esta manifestación de los dones, principalmente en este de la profecía, vemos que es una manifestación del Espíritu Santo a través de la cual Dios da un mensaje dirigido al cuerpo de creyentes presentes en una reunión, y el propósito es para su edificación, exhortación y consuelo. Como en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Aquí vamos a considerar que en la iglesia de Corintios había un problema con los dones. La iglesia consideraba que el don de hablar en lenguas era el principal, el mejor, y quienes lo tenían podían manifestar un rango o un nivel de espiritualidad más grande. Y Pablo le tiene que escribir a la iglesia para educarlos acerca de lo que realmente eran los dones, sus funciones, y cada uno de ellos, cómo es que se iban a ministrar a la iglesia. Y les dice que el que profetizaba o el que tenía el don o tiene el don de profetizar edifica a la iglesia. Entonces aquí vemos por medio de estos versículos considerar ambos elementos, que es la audiencia de la profecía y su propósito. La audiencia es la iglesia, el cuerpo de creyentes. El propósito de la profecía es el de edificar, exhortar y consolar a la audiencia, o sea, el cuerpo de creyentes. Por lo tanto, es en una reunión de la iglesia que se suponía y se supone que debe de haber profecía, es decir, mensajes de Dios expresados por los creyentes para la edificación, exhortación y consuelo de la misma. La profecía en Primera de Corintios capítulo 14 no es lo mismo que el ministerio de un profeta según el Antiguo Testamento, pero sí se relaciona con lo que enseña Pablo a la iglesia de Efesios en el capítulo 4 del versículo 11 al 13. Hoy nos vamos a centrar en este estudio acerca del don bajo la gracia, y no vamos a tratar tanto el ministerio de profeta del Antiguo Testamento como lo fue Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y esos grandes profetas, y los profetas menores, que distaban bastante de lo que es ahora
el don o el ministerio de profecía. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, Pablo, instruyendo a la iglesia acerca de estos dones, les dice que él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y con el fin, versículo 12 dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo o de la iglesia. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos entender que la iglesia puede llegar a tener esa condición espiritual que nos dicen sus versículos, porque el Espíritu Santo es el que hace posible no solamente que esos dones sean repartidos, sean ministrados para un propósito directo que explica en estos versículos la palabra del Señor, que es edificar a la iglesia. El propósito de la manifestación, por ejemplo, del don de profecía en 1 Corintios 14, es, volvemos a recalcar, la edificación, exhortación y consuelo de la iglesia local. A lo que nos referimos es que no está en el ámbito de esta profecía o este ministerio el profetizar sobre cosas que sucederán en el futuro o que le pasarán a la nación, a la iglesia, o incluso profecías dirigidas por nombre a una persona en específico, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, que el Señor les daba una revelación acerca de Israel, acerca del futuro de la nación, acerca del futuro de algún personaje como el rey David, cuando se le profetizó, y se le habló acerca de su pecado, y que el profeta Natán le dice, la espada no se va a apartar de tu casa por lo que has hecho. Entonces ahí ese es un misterio totalmente diferente, que ahora bajo el don de la profecía todo tiene que encajar de lo que ya está profetizado de Génesis a Apocalipsis y lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a profecía ya revelada. La palabra del Señor dice que ya no hay una revelación nueva, ya todo está revelado. Principalmente si vamos al Nuevo Testamento y vamos al libro de Apocalipsis, ahí ya muchas cosas están totalmente reveladas de lo que profetizaron algunos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en cuanto a profecía futuro, ya no hay nada que el Señor quiera revelar. Lo que tenía que revelarle lo hizo el Señor en la isla de Patmos a Juan, en la revelación del Apocalipsis. 1 Corintios capítulo 14, 5 nos sigue diciendo, Pablo educando a la iglesia de Corintios le dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profetizáis. O sea, Pablo le dice, es bueno que hables en lenguas, porque tú hablas a Dios y tienes una conexión directa con Dios y entras en una comunión muy íntima con Dios. Y los que han hablado en lenguas saben que es una grande bendición. Pero el apóstol les dice, pero quiero que más que hablar en lenguas, profeticen. Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, lo que Pablo quiere, su deseo, es que todos hablen en lenguas, pero que profeticen. 1 Corintios capítulo 14, versículo 31 dice, podéis profetizar todos, uno por uno. Y entendamos esto, a veces decimos de dientes para afuera, Dios es un Dios de orden. Pero cuando lo llevamos a la práctica, nos olvidamos que Dios es un Dios de orden y que nunca va a ser nada desordenado. Y a veces los que estamos totalmente desordenados,
somos nosotros. Y eso crea mucha confusión en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, cuando alguien se levanta con los diferentes ministerios según los diferentes dones que hay y no se usan adecuadamente ni con la guianza del Espíritu Santo. Entonces ahí viene el desorden, viene la confusión, y era algo que Pablo no quería para la iglesia naciente, la iglesia primitiva que estaba iniciando en la ciudad de Corintios. Continuamos que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En 1 Corintios capítulo 13, que se habla del capítulo del amor, Pablo dice: si tuviere toda ciencia y todo conocimiento y profetizase y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un címbalo, como un metal que hace ruido y nada más. Y cuando inicia el capítulo 14, versículo 1, le dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque de esta manera la iglesia se va a edificar. El amarnos mutuamente, como dice 1 Corintios 13, es bueno para la iglesia, es sano para la iglesia. Pero cuando en la iglesia se levantan ministerios, principalmente el ministerio de profecía, es de grande bendición porque edifica a la iglesia, como decía Pablo. Aquí podemos entender que, por lo que dice Pablo, todos podemos profetizar, es decir, expresar mensajes de Dios para la edificación. Todos podemos. Recordamos que el Señor le dijo a sus oyentes en su ministerio: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y eso hablando a un futuro, profetizando acerca de los dones que iba a recibir la iglesia. Entonces, la iglesia, el cuerpo de creyentes tiene estas promesas, pero hay gente que tiene esos dones ya como algo que el Espíritu Santo les ha dado, y que en sí no todos tenemos el don de sanidad. Sí podemos orar por los enfermos en el nombre de Cristo y estos van a sanar. Posiblemente las veces que lo hagamos, posiblemente no todas las veces, pero que el que tiene el don de sanidad, cuando ora por los enfermos, estos sanan, porque tienen ese don. Y entendamos esto, que no somos nosotros, ni siquiera es el don que tenemos, sino que es el Espíritu Santo el que obra, el que hace al final la obra de sanidad, o cualquiera ejercitando cualquiera de estos dones. Pero esto, como les decía anteriormente, no significa que todos tenemos el don del ministerio de profecía, como no tenemos el don de sanidad, aunque el Señor dijo: y estas señales seguirán. Pero el don es algo que tiene exclusivamente una persona o algunas personas dentro de la iglesia, no toda la iglesia, porque hay muchísimos dones, por lo menos hay de 18 o 20 dones que la palabra del Señor nos enseña. Dice: y es posible que algunos de nosotros en el cuerpo de Cristo no tengamos el ministerio de profeta o el don de profecía. Dice: no todos realmente lo tienen, esa es una realidad, porque los demás ministerios o demás dones también se necesitan dentro de la iglesia. De esta manera, cada creyente puede profetizar en el sentido de que dice 1 Corintios 14, para la edificación, exhortación y consuelo de la iglesia local. El Señor le puede dar profecía a alguien en un momento dado y esta persona puede profetizar para edificar, para exhortar o para el consuelo de la iglesia. Es posible.
pero no todos tienen el don de profecía. La profecía en 1 Corintios 14 no es un sermón como mucha gente cree, que quienes predican profetizan, y no es así. Y hay que poner en claro que la profecía pues no es dar un sermón. Tenemos que decirlo, puesto que he escuchado en varias ocasiones que la profecía es más o menos un predicador dando un sermón. Y esto pues no es así, sino la palabra de Dios, no porque yo se lo diga, sino porque la palabra de Dios se contradeciría, iría en contra, porque dice que el Señor instituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, o sea, con un ministerio definido. Entonces, si el pastor o el maestro fuera profeta, tuviera el mismo don, entonces se omitiría profecía, o diría pastor profeta, o diría maestro profeta. ¿Sí me entienden? Entonces, no un sermón o una enseñanza puede tener profecía, o es una profecía. No lo es. Dios sí puede dar profecía por medio de una predicación o una enseñanza, pero sería algo más directo, algo que el Señor usara a esa persona, porque Dios lo puede hacer. Pero no podemos considerar que un predicador o un maestro, por lo que enseñan o lo que predican, se puede decir que son profecía, que está profetizando, cuando no es así. La profecía, entonces, entendemos que no es un sermón o una enseñanza. La profecía es un mensaje que viene directamente de la boca de Dios mediante revelación y dirigida a los creyentes que están presentes. Es Dios el que habla en la profecía, directamente en primera persona. Profetiza y enseña, y enseñanza son dos cosas diferentes, pero ambas son necesarias. Cuando el Señor quiere hablar o dar profecía y alguien está predicando, de pronto para su sermón y dice, el Señor me dice, o el Espíritu del Señor me motiva a decirles esto o hacer esto. O cuando alguien está enseñando, puede parar y decir, el Señor me dice, el Señor quiere que les diga esto. Y puede ser posiblemente en base al mensaje, en base a la enseñanza, donde el Señor va a darle revelación a esa persona y ella, por medio de profecía, se la va a dar a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces aquí vemos que si el Señor lo puede hacer, pero para al que está dando una predicación o una enseñanza y aclara, el Señor me dice, el Señor me ha inquietado a decirles esto. Entonces ahí entra la profecía. Y cuando no es así, simplemente se da un sermón, se da una enseñanza en base a lo que la palabra del Señor enseña, y la iglesia también por medio de eso, porque es el maestro o el predicador, por medio de su ministerio, edifican a la iglesia. Espero que me entiendan y que no se me vayan a confundir. 1 Corintios capítulo 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunéis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágalo todo para edificación. O sea, cuando la iglesia se reúne, el principal propósito es que en medio de la manifestación de los diferentes dones que el Señor ha dado a la iglesia, sean para edificación y lo principal dentro de un orden. Y a veces desgraciadamente uno de los dones donde no solamente la iglesia de Corintios tenía mucho conflicto, mucho problema en cuanto a hablar en lenguas,
hoy en día en muchas iglesias sigue existiendo ese problema, que cuando una persona que supuestamente tiene el don de lenguas, a veces se para, interrumpe al predicador, interrumpe una enseñanza para hablar cuantas cosas que a veces ni sentido tienen y entran en un desorden. Y a veces si alguien les dice, hermana, guarde silencio, no hay interpretación, como dice la palabra, hable usted directamente con el Señor en silencio, baje la voz, sujétese. Y no lo hacen, ni se ofenden, ni se molestan, y hacen un problema serio, porque no entienden que Dios es un Dios de orden y ha dejado un orden en la iglesia. En cuanto al hablar en lenguas, dice si hay interpretación, pues se puede hablar en lenguas. Si no hay interpretación, se tiene que callar. Y lo segundo, que nunca van a interrumpir y a meter un desorden, porque Dios no obra así. El Espíritu Santo no va a obrar a meter un desorden, a parar o hablar en un momento dado que no es el momento obvio para hablar, a menos que el Señor tenga alguna revelación verdaderamente y haya una interpretación de lenguas. Entonces es posible, porque pues dentro de la soberanía de Dios Él puede parar y callar a cualquiera, pero mientras sea Dios y solamente Dios y no una persona. Considerando este mismo punto de la profecía, en este mismo capítulo 14, debe de ser obvio desde lo anterior y después de leer 1 Corintios capítulo 14, que en las reuniones de la iglesia del siglo primero, la iglesia primitiva, profetizar y hablar en lenguas con interpretación era lo normal, como se llamaban los cultos, como eran dirigidos los cultos en ese momento. Y no era la excepción, sino que era así. En la mayoría de las reuniones en las que yo he estado, los dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia son prácticamente inexistentes. En una iglesia es difícil mirar, encontrar esos dones. Se habla mucho de hablar en lenguas, aunque muy pocas veces interpretación de lenguas, y profetizar ni se diga, no hay. Y de los otros dones también podríamos decir que prácticamente dentro de las iglesias hoy en día, por alguna razón, son inexistentes estos dones, que como dije anteriormente hay entre 18 o 20 dones que la palabra del Señor nos enseña. Existen como dones porque la palabra del Señor lo enseña y se enseña mucho acerca de esto. Como este estudio que le estoy dando, se habla mucho acerca de estos dones. De hecho, es posible que en teoría, en conocimiento o teológicamente sean aceptados por la congregación de que están, de que hay, de que existen, sin embargo, nunca se aplican. La verdad es que en muchas congregaciones simplemente no hay espacio para ello, porque tal vez, posiblemente, en algunas congregaciones no hay una educación en cuanto a los dones y la manera en que deben de ser ministrados cada uno de estos dones. Y el otro punto principal es que mucha gente desconoce cuál es el don que el Señor ha puesto en sus vidas. Y al desconocer, pues no ministran de ninguna manera porque no saben cómo. No entienden exactamente qué es lo que el Señor les ha dado. La manera más, podríamos decir, sensata de buscar cuál es el don que el Señor me ha dado es orándole al que lo da, que es al Espíritu Santo. Orar al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? ¿Cuál es el don que yo tengo? Y el Espíritu Santo
le va a mostrar cuál es el don que usted tiene y que le ha dado. Y algo principal también importante dentro del asunto de los dones es que mucha gente cree que al recibir un don o tener un don y ministrarlos, más que en el espíritu, en su persona, creen que los hace más espirituales o que les hace mejor que el resto de la iglesia. Y que la iglesia de alguna manera se tiene que sujetar o de alguna manera les tienen que reverenciar por lo que supuestamente tienen. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que los dones son para la edificación de la iglesia, no para uso propio o beneficio propio de uno, sino para ministrar a la iglesia, para que ésta sea edificada. Ese es el propósito del que el Señor le haya dado dones a la iglesia. Y que gracias a Dios en su infinita sabiduría sea su Espíritu Santo no solamente el que los da, sino que los da como Él quiere. A la persona que Él quiere, los diferentes dones. Los dones que Dios dio para la edificación, exhortación y consuelo del cuerpo han sido, muchas veces en algunas iglesias, reemplazado por un rígido programa que tiene ya la forma de una liturgia formal o de un culto de la administración en un culto, donde una persona hace lo mismo semana a semana, o en la iglesia protestante o la iglesia cristiana tiene la forma de, digamos, un programa ya hecho, que dice que primero cantamos y luego el pastor o una pareja oran también, luego viene el sermón y la reunión termina. Así está nuestra liturgia o el desarrollo del culto, que es la liturgia. Y si alguien cree que tiene un mensaje para los ahí reunidos, en muchas iglesias simplemente no hay manera de decirlo. Se queda calladito y no puede decirlo. La participación de la gente es prácticamente a veces, en algunas iglesias, no aquí, es prohibida. En otras iglesias, para poder dar el mensaje, primero hay que decírselo al pastor o a los ancianos. Luego ellos meditan si viene del Señor tal mensaje y luego le permiten o no a la persona que lo comparta. Pero en la iglesia del primer siglo no era así. En la iglesia de la cual hablan las epístolas no era de esa manera. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, del 29 al 31. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, aquí vemos cómo la iglesia primitiva lo hacía en sus cultos. Y ustedes, si ven una diferencia de lo que es la iglesia hoy en día, quiero que medite y entienda la razón de esa diferencia. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, vivía en el Espíritu y en la guianza del Espíritu Santo. Caminaban en el fuego del Espíritu Santo. Por eso se daban estos dones y se ministraban de una manera sencilla, de una manera espontánea dentro de la iglesia para edificación, para exhortación. Y Pablo les dice, simplemente lo pueden hacer y lo pueden hacer todos, pero tiene que ser en orden.
Tiene que ser uno, después el otro, y los demás oyen, escuchan, juzgan, y si hay una revelación, se puede levantar uno más. Dice, para que todos, el propósito de esto, Pablo dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados, o sea, que haya un orden aún en hacerlo. Hoy en día, pocas iglesias caminan en el poder y la unción y la guianza del Espíritu Santo, desgraciadamente. Por eso, los dones del Espíritu Santo brillan por su ausencia, porque el Espíritu Santo también brilla por su ausencia. Si queremos una iglesia donde se manifiesten los dones del Señor y se ministren en una manera ordenada como Dios explica por medio de su palabra, tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que buscar la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia haga esto, igual que la iglesia primitiva, se van a ver los dones ministrando dentro de la iglesia. Por eso es bien importante entender lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto, para que nosotros podamos, de una manera, ser guiados, ser motivados, ser usados por el Espíritu Santo. Y que no seamos nosotros mismos los que tratemos de edificar o de llevar a la iglesia cuando el Espíritu Santo no está ahí. Para la iglesia primitiva, Pablo le decía, todos podían pararse a profetizar, para la edificación, nuevamente la exhortación y el consuelo de la iglesia, y los demás evaluaban el mensaje. Era la norma. Todos eran libres de hacerlo, y de hecho así se hacía. En la reunión debe de haber orden al operar la profecía y las lenguas con interpretación. Veamos lo que Pablo o la palabra del Señor nos dice al respecto. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al 33 dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, que no haya monopolio. Nomás la hermana fulana de tal, la que siempre se para y nomás ella, y es la más escandalosa. Dice, sea esto por 2 o a lo más por 3. O sea, que haya 2. Porque cuando alguien se levanta, habla en lenguas, es la misma persona. Se cree que en la iglesia la única que habla lenguas es esa persona. Y no es así. Según lo que vemos aquí en la palabra de Dios, no es así. Porque Pablo dice, sea esto por 2, o a lo más, a lo mucho, por más, 3, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia. Y muchas veces esa supuesta gente que habla en lenguas, cuando están 1, 2, 3 veces interrumpiendo el culto, interrumpiendo la enseñanza, interrumpiendo la predicación, va un ujier y les llama la atención, se molestan. Y aunque hable 1000 lenguas, ni siquiera ella interpreta lenguas. Y si no se sujeta a Dios y no se sujeta al Espíritu Santo, es lógico que no se va a sujetar a un ujier. Y de ahí vienen los problemas y las cosas que se hacen personales a veces dentro de una iglesia, cuando la iglesia a veces le falta educación en cuanto a los dones. Pablo le dice que hay en la iglesia, dice, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, dice, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas,
Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí Pablo deja muy claro que Dios no es un Dios de confusión, que cuando Dios se mueve por medio de su Espíritu Santo en la manifestación o la administración de estos dones, de todos ellos, debe de haber un orden y debe de haber una sujeción al Espíritu Santo para que todo esto se haga en orden. Muchas veces en las reuniones la gente justifica su comportamiento diciendo, y tal vez esto le suene muy familiar, el Espíritu se apoderó de mí y me hizo hacer esto o aquello, o decir esto o aquello. Pero ¿encuentran algo así en el Nuevo Testamento? No, porque Pablo enseña claramente cómo se deben de ministrar estos dones, principalmente el don de hablar en lenguas, el de interpretación de lenguas y el de profecía, porque la iglesia de Corintios tenía un problema serio y Pablo los tenía que educar. Lo que encontramos verdaderamente es en el Nuevo Testamento, lo que Pablo enseña es que sí hay dones, que sí hay diferentes ministerios, pero que todo tiene que ser en orden. Cuando alguien habla en lenguas tiene que haber interpretación, y si no hay intérpretes, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto no es para juzgar a nadie, pero sí para poner en conciencia en cada uno de nosotros que si hablamos en lenguas debe de haber quien interprete. O si yo hablo en lenguas y tengo el don de interpretación de lenguas, que ya serían 2, entonces puedo hablar e interpretar. Amén. Pero cuando no es así, que no hay quien interprete, que se sepa que tiene ese don, y yo tampoco lo tengo, la palabra del Señor dice, mejor cállate. Y Pablo más adelante en ese mismo capítulo, en esa misma epístola, le dice, porque si entra una persona inconversa a la iglesia y te oye hablar a ti en lenguas, va a escuchar, no va a saber ni lo que estás diciendo, entonces van a decir, estos están locos, ese está borracho, o ese qué problema tiene, que no se le entiende absolutamente nada. Entonces dice, si entra un indocto, estamos en problemas. Cuando hay lenguas y no hay interpretación de lenguas. Pero dice, pero si alguien tiene profecía y esa persona entra, ese indocto, ese impío, ese no convertido entra, es convencido por esa palabra de profecía y dirá, amén. ¿Me entienden? Entonces, Pablo es muy claro en cuanto a esto del hablar en lenguas y de interpretar y el de profetizar. Pablo dice, es bueno que hablen, y me gustaría que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Así que la iglesia debe de ser enseñada, educada, y principalmente de ver cuáles son sus dones, cuáles son los dones, y cuando son estos ministrados, debe de haber un orden, y debe de ver cómo es que el Espíritu Santo los ministra. ¿Cuántos deben de hablar en lenguas, interpretar y profetizar? Pablo dice, ¿todo el mundo al mismo tiempo? No. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, dice, calle el primero, y puede hablar el que sigue. El Espíritu dice, se apoderó de mí. Yo no encuentro eso en la Biblia. Lo que leo en la Biblia es que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, esto lo que quiere decir Pablo a la iglesia es que el espíritu de los profetas está sujetos a ellos.
y puede estar sujetos a ellos si hay un principio básico en ellos, hablando espiritualmente. Si usted y yo, en medio de esos dones, o la misma iglesia, se sujetan a Dios, se sujetan al Espíritu Santo, Dios les va a poner un orden para hablar y para callar, para edificar y tiempo para ser edificado. O sea, el Espíritu Santo nos va a dar un tiempo tal vez para edificar, pero también tal vez un tiempo para callar y escuchar y ser edificados. Así que la administración es de los unos a los otros para edificación principalmente. Así que ese es el propósito de Dios al dar estos dones. Y gracias a Dios que es por medio del Espíritu Santo y que no nos deja al garete, porque dejándonos al garete, hermanos, ahí está en el desorden en las iglesias en cuanto a la administración de estos dones, que son, en vez de ser una edificación, una bendición, termina siendo un problema y un motivo de discusión y un momento de por qué no lo callaron, por qué no la callaron, y es un problema serio. Yo creo que muchos de ustedes pueden estar familiarizados con esto. Hay confusión en la reunión, hay desorden en la reunión. Si tú dices, sí, hermano, sí, y más si no estás en la iglesia y nadie te está viendo y ahorita me estás escuchando y tú dices, sí, hermano Luis, sí, hay mucha confusión, hay mucho problema dentro de la iglesia, hay esto, hay lo otro, sí, hermano. Déjame decirte, no culpes a Dios por las manifestaciones de su espíritu. Dios dio instrucciones muy claras en su palabra sobre las manifestaciones del Espíritu Santo y cómo deben de hacerse ordenadamente. Cuando esto sucede, cuando esto pasa en la iglesia, no culpes a Dios, porque no es Dios. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y cuando el desorden llega, es porque no es Dios, sino es el hombre. No es el espíritu, sino es la carne la que está tratando de ministrar. Y eso nunca va a funcionar. Si ahora algunos no siguen estas instrucciones que Pablo le da a la iglesia claramente acerca de los dones, principalmente profecía o el hablar en lenguas, obviamente, pues no es culpa de Dios, ni tampoco de las manifestaciones de su espíritu. Dios no tiene nada que ver con confusión, porque a toda la gente, para darle fuerza a su mensaje, dice, Dios me dijo, Dios me dio. O sea, ponen a Dios de testigo. O si no, dicen el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, cuando ni Dios ni el Espíritu Santo está ahí, porque esa persona está en total desorden y simplemente quiere que se le dé una libertad mencionando a Dios como testigo de que es el que lo está moviendo, el que le está dando ese mensaje, o que es el Espíritu Santo el que ha puesto palabras en su boca, cuando no es así. Qué bonito que fuera como en el Antiguo Testamento, que cuando un profeta profetizaba y no se cumplía su profecía, era mentira, pues lo apedreaban y se acabó el problema. Hoy en día imagínense que si alguien se levanta hablando en lenguas o profecía y dice, el Señor me dijo que esta iglesia fulano vino, que fue, y no pasara, que lo sacáramos allá afuera y lo apedreáramos. Yo pienso que se iban a acabar los desórdenes dentro de la iglesia, las malas interpretaciones, y que alguien monopolice con su desorden a veces un culto. Que esté interrumpe y hablando y brincando y saltando y pegándose de golpe, cuando a veces ni siquiera su vida refleja un poquito de Dios. Porque desgraciadamente, quienes pegan más de brincos y son más problemáticos, pues son los que andan más desordenadamente.
Porque el que tiene de Dios, el que realmente tiene el Espíritu Santo, es humilde, sujeto, un oído dócil a la voz del Espíritu Santo. Ese jamás va a andar de revoltoso, o va a andar creando problemas, o va a andar haciendo desórdenes, principalmente dentro de la iglesia. ¿Por qué dentro de la iglesia? Porque se supone que estamos adorando al Dios vivo, y esa persona, en su manera de actuar carnal, interrumpe esa adoración al Dios verdadero. ¿Y quién eres tú o yo para interrumpir esa adoración a Dios? Pero la gente no lo mira desde ese punto de vista, desgraciadamente. Ahora, no por el hecho que también haya estos momentos de conflicto dentro de la iglesia, o personas que no andan en el espíritu sino en la carne, y andan en vez de metiendo un orden, un total desorden, un caos en la iglesia, no por esto debemos de rechazar los dones de Dios. No debemos de ser empujados porque hay mucho desorden y alguien está en desorden ministrando algún don. No por eso digamos, no, pues yo para qué quiero el don de lengua si me voy a andar ahí como esta persona, o el don de esto, si voy a andar así o sea, no. No por ese motivo debemos de rechazar los dones. Al contrario, como dice Pablo, buscar los dones y buscar los mejores. La iglesia está exhortada, está comprometida a buscar los dones. El apóstol dice procurar los dones espirituales. No dice por medio de la palabra, dice anhelarlos seriamente y aplicarlos con orden de acuerdo a las instrucciones. Si tú te das cuenta que hay algo dentro del ministerio de algunos dones y hay mucho desorden, pídele a Dios que te dé tu don. Y que eso te sirva a ti para ejemplo, para no caer después en el mismo desorden, sino que te des cuenta del desorden, del caos, y tú cuando tengas ese don que el Señor te dé, lo puedas ministrar como dice la palabra de Dios, y no metas desorden. Eso es algo muy importante y una lección para la iglesia, que cuando hay el desorden, uno puede buscar y tener un orden. Amén. El contenido de los mensajes que Dios habla son sin duda edificantes, exhortadores y reconfortantes para la iglesia no solamente primitiva en su momento, sino para la iglesia de hoy en día. El Señor era el corazón manifestado por medio de estos dones, por medio del mover de su Espíritu Santo, y sigue siendo el corazón de Dios, y sigue siendo su Espíritu Santo en la administración a su pueblo. La profecía es por Dios y en primera persona, porque es Dios el que la da, el que la genera, el que la quiere que sea predicada de alguna manera, enseñada esa profecía. Y la iglesia recibe por medio de ello la edificación, también la exhortación muchas veces, que a muy poca gente les gusta, y el consuelo de la iglesia. La edificación, exhortación y consuelo, como hemos dicho, estos tres, se los he repetido tal vez hasta el cansancio. Algunos me van a decir, hermano, ¿cómo repitió estas tres palabras? Pero estas tres palabras tenemos que tenerlas grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón a la hora de ministrar ese don que el Señor te ha dado. Porque si no tienes esta perspectiva, si no tienes esta verdad en tu mente y en tu corazón de lo que sirve o lo que va a servir ese don, pues entonces va a cerrar. Dios diseñó para los creyentes, a través de la profecía o el hablar en lenguas con interpretación, que la profecía es un don maravilloso de Dios. Lo enseñó para las reuniones de los creyentes, lo da para la reunión de los creyentes, y de esa manera personalmente exhortarlos, edificarlos y consolarlos.
La siguiente exhortación, y con esto terminamos, dice: la siguiente exhortación de la palabra de Dios es sumamente importante. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 nos dice: procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esta es la voluntad de Dios, la cual se expresa a través de su palabra. La gente podrá decir muchas cosas al respecto, pero la que importa es una. Lo que la palabra de Dios dice, eso es, al final, lo que importa si uno se sujeta a esa palabra por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, seamos ordenados, seamos entendidos y sabios en la ministración de cada uno de estos dones. Y entonces la iglesia va a ser edificada, va a ser exhortada, va a ser consolada. Y todo para la honra y la gloria de Dios. Señor me los bendiga y los miro el próximo martes.